Bueno, muy bien, de vuelta en Viva la Pepa. ¿A cuánto? 22 minutos de las 6 de la tarde con 20 grados 4 décimas de temperatura. Tenemos ahí a Juan Bataleme. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo Bien. andás vos, Nicolás, Bien. Fanny, audiencia? ¿Cómo están ustedes? Estamos muy bien y estamos con ganas de continuar un poco la charla que tuvimos. ¿Cuándo fue? Bueno, el viernes, ¿cierto? ¿Y cómo sigue inundándose de información todo eso, no? ¿Viste? Sí. Quedó ahí por aclarar un poquito, bueno, ¿por qué estamos como estamos en términos de defensa, no? Sí, creo que hay varias cuestiones, ¿no? Que las podríamos resumir en tres grandes ideas. Uno es que si vos mirás las ideas que nutren la defensa desde los 90 en adelante han sido cómo mantener un sistema de defensa operativo al menor costo posible, ¿no? Y esto no es relativo, no es que todo depende de cuánto quiera gastar, es mucho o poco, digamos, sino cómo mantener un sistema de prebenda dentro de determinadas estructuras sin modificarlo y al mismo tiempo ver cómo puede hacer para que ese sistema de defensa funcione. Eso es importante, Juan, lo que deciste. Permitime ahí hurgar un segundito. Es decir que vos ves sostenido todo el tiempo, aunque superpuesto a eso, el tema del ahorro, la vocación por mantener un sistema de defensa. No es que hubo la deliberada vocación por desarmar. Es que no podemos, ahí no es la interpretación. Lo que estoy diciendo es que la única vocación que hubo fue la de hacer ajuste. Ajá. Y que no era no quedarte en defensa, porque tenés que hacer una reforma constitucional, porque la Constitución no te deja no tener un sistema de defensa en la República Argentina. Nadie obviamente va a querer hacer. De hecho, en el 94 consensuamos que queríamos tener una defensa, pero sí el ajuste por entender que de todas las políticas públicas es la menos prioritaria. Entonces, ¿en qué se mantuvo vigente en el menemismo? En el kirchnerismo se acrecentó, fue el ajuste, en cierto sentido, un proceso de desmilitarización, y en Cambiemos tampoco ha habido un cambio muy masivo en este tema, ¿no?, de defensa. Sí, ahí. Entonces, pero digo, ¿y durante el kirchnerismo lo mismo? El kirchnerismo directamente lo que hizo fue atacar dos cuestiones. Agarró la vieja mentalidad de Menem, ramal que para, ramal que cierra, y aplicó defensa. Capacidad que no funciona, capacidad de que eventualmente recuperaremos. ¿Sí? Pasó con la utiliza, pasó con los aviones, era lo mismo, ¿sí? ¿No te gusta? Se cierra y otra cosa. Porque ahí no hay además un preconcepto de tipo ideológico que los hace querer ya no solamente no mantener a las Fuerzas Armadas, si querés, para no hablar de la defensa, sino directamente atacarlas. Obvio, hubo todo un preconcepto ideológico. Además, vos acordate que el kirchnerismo llega al poder con 23% de los votos, ¿sí? Con un bajo nivel de legitimidad. La primera medida que toma es agarrar a los grupos que se habían visto perjudicados por los 90, por el indulto y demás, ponerlos dentro de su capital político y atacar empezamos, digamos, la historia de las relaciones cívico-militares en el kirchnerismo, comienza con bajar el cuadro de Videla, digamos, ese es el inicio, y obligar a Bernini que lo haga. Ahí arrancó el mal llamado control cívico-militar, porque el control cívico-militar comienza con el menemismo, si vos querés, con Alfonsín, con Jaunarena, primero con Borras y después con Jaunarena. Lo que pasa es que ahí vos tenés las últimas resistencias del movimiento Cara Pintada, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y el kirchnerismo trató, además de dejarla sin fondos, de cambiar el ethos militar, antropóloga a dirigir la educación militar. Y a usar en todo caso la estructura militar para lo que le convenía, es decir, demonizarla y usarla para la inteligencia interna, que es justo lo que no tiene que hacer. Por ejemplo, el fin de esa historia es esta complicación de involucrar al ejército principalmente en cuestiones de inteligencia interna. Que es lo que salió, que es lo que se develó ahora, que digamos, justamente por la naturaleza propia de las estructuras burocráticas atadas a eso, nunca tenés la certeza 100%, pero
hay muchos indicios de que gran parte del equipamiento que se realizó durante el periodo kirchnerista estuvo centrado en eso, estuvo centrado en las misiones secundarias, estuvo centrado en comprar camiones, mantener camiones Iveco y no... Bueno, ¿te acordás el discurso de Cristina Fernández de Kirchner acá en el edificio? Es Libertador ¿no? Sí, el de la sede del ejército, ese no sé qué día de mayo es, 24, cuando se reúnen y les dice, ahora van a tener una tarea social, van a salir a construir ferrocarriles, no sé qué. Exactamente. Esa idea de que el ejército debe ser la misión secundaria, ¿sí? Tiene que cumplir con misiones secundarias. Y eso está mal porque le cambia lotos a las Fuerzas Armadas y que además te hace muy difícil una discusión seria acerca del sistema de defensa que vos querés tener. Sí, es muy interesante el concepto porque ahí es donde se expresa ya no la ideología, sino el dogma, que es peor. Totalmente. El dogma. Y que muchos señalaban, hay videos en YouTube del ministro de Defensa Rossi en ese momento, haciendo principalmente, felicitando a los hombres en uniforme, construyendo barrios carenciados. Entonces, te cambia el esto, digamos. Ahora eso también tiene una punta de... Tiene una punta de... Me sale venganza como palabra, pero digo, eso también hiere en algún punto la dignidad de la fuerza en tanto tal. Es sutil. Ahora, es muy importante la tarea social, yo no estoy diciendo eso. Ahora, cada uno hace lo que debe. Lo que pasa es que, a ver, para la tarea social están los organismos destinados para, inclusive la militancia te digo para eso. Sí. No la defensa. Ahora hay una ironía ahí muy sutil, una ironía muy sutil, que es que la sociedad sí tiene aceptado, incluso eso inflama un poco el orgullo, qué sé yo, si es que existe, que cuando hay una tragedia, ¿no? Sobre todo natural, una emergencia, las fuerzas de seguridad ayudan. Ahora la ironía es que el kirchnerismo la hubiese definido como dedicada exclusivamente a esas cosas, es casi aceptar la dimensión de tragedia en la que estábamos, permanente. Bueno, ¿se acuerdan? Perdón, ¿se acuerdan cuando fue lo de todo este lío del Indio Solari en Olavarría? Que la ciudad colapsó. Bueno, ¿quiénes fueron los que ayudaron a sacar a la gente de ahí y trasladarla a la ciudad? Sí. La misma gendarmería. Entonces, de hecho, muchas críticas al mismo público fue, por un lado, con sus canciones y con todo ese ritual, critican a las fuerzas, pero después recurren a ellas para que por favor les den el vasito de agua cuando están mal. Exactamente, porque ¿sabes qué? Nos acostumbramos a que sean los atendedores de primera instancia. En realidad no es su función. No es su función. Llegado el caso, cuando algunas de las estructuras destinadas para eso colapsan o no pueden cumplir, las Fuerzas Armadas tienen la capacidad logística, porque justamente pensar en un conflicto armado implica pensar en logística antes que nada, poder responder a ello. Sí, es la que pone el puente, ¿no es cierto? El puente Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, todo eso, fíjate cómo en esta breve charla que estamos teniendo, cómo todo se fue trastocando. Y eso fue algo que es políticamente dirigido. Cuando vos te dicen que todo es relativo, ¿sí? Que las funciones de los actores son relativas, las instituciones son relativas, se van trastocando, y eso no deja de ser complejo, porque cuando vos aceptas que todo es relativo, así como vos hoy usás esa relatividad para el lado que más te conviene, el día de mañana lo utilizás para aquello que no te conviene. Sí, claro. Entonces, y esa es parte de la tragedia que vos tenés a nivel nacional, digamos, ¿no? Vos sos un avisado entendedor en temas políticos domésticos. Bueno, ahí está la tragedia. Decir que las instituciones argentinas son mucho más resistentes de lo que nosotros mismos creíamos. Mira. Te pongo un ejemplo. ¿Sabes quién va a sufrir, quiénes van a sufrir en el largo plazo todos esos desaguisados que se hacen desde la política con las Fuerzas Armadas? Los venezolanos. La sociedad les va a pasar factura de lo que las Fuerzas Armadas están haciendo en Venezuela. Sí. ¿Me entendés? Nosotros le hemos pasado todas las facturas que les podíamos pasar. Ahora necesitamos mirar a futuro. Sí, bueno, eso es fundamental. Ahora vos ponés la situación en la que nos encontramos entonces en un punto de corresponsabilidad, si se quiere, de todos los gobiernos que pasaron desde la democracia hasta acá. Sí, porque no digo todos iguales, pero todos un poco. No.
Mira, te digo más, con toda la crítica que se le puede hacer, el alfonsinismo al menos, en un contexto de Guerra Fría, mantenía en vigencia la misión principal. No demonizó, ¿no es cierto? Yo no tengo recuerdo de eso, pero no demonizó, es decir, juzgó, pero no demonizó al que consideraba que no debía ser juzgado. Básicamente fue muy prudente. Que hay alguna lectura sobre la ética de la responsabilidad, ¿sí? Y creo que el gobierno de Alfonsín, justamente porque los militares tenían un poder institucional muy fuerte en ese momento, tuvo que ser muy prudente y hizo lo que pudo. Eso es punto final, básicamente, u obediencia de vida. Exactamente. Hacer lo que podés, ¿no? Vos también tenés limitaciones. Creo que el fin de la Guerra Fría y del último enfrentamiento de Guerra Pintada termina de matar a los militares y le da a la política la posibilidad de pensar un instrumento militar integrado al mundo. ¿Qué es lo que hizo el kirchnerismo? Le sacó la integración al mundo del instrumento militar y los puso a la casa. Sí. ¿Me explico? Así de sencillo. Sí. Ahora vos decís esto del hecho. Eso, perdóname, y eso te llevó a que un general adoptara el modelo nacional popular, como si eso le generara mayores beneficios a la como si pudiera hacerlo, porque ahí hay otra paradoja del kirchnerismo. Ya no solamente está volviendo a meter en lo interno a las Fuerzas Armadas, después de haberlas demonizado por haberse metido en lo interno, ¿no? Sino que además vuelve a exigir la politización y la sumisión de las Fuerzas Armadas a un proyecto político, que no es lo mismo que a el poder civil. El poder civil es una cosa, el proyecto político es otro. Totalmente. Entonces, sí, vuelvo a lo mismo. Y eso porque hicieron todo contingente. Hicieron todo contingente. Sí. Entonces, vos tenés un problema. Y aparte hicieron cosas contradictorias de por sí, digamos, porque vos mirás la ley de defensa habilitaba a las Fuerzas Armadas a manejar amenazas de índole externa, si bien eran medio ambiguas, pero la ley de seguridad interior le establecía algún que otro tipo de diferencia, obviamente, pero el decreto 727, que es el que firma, del 2006, que firma Garré, les pone la cuestión de la amenaza estatal externa. Al poner la cuestión de la amenaza estatal externa y obligarlos a planificar por capacidades, les terminaron obligando a planificar a futuro contra un enemigo externo que no se materializa. Entonces vos lo que tenés es una pérdida concreta y efectiva de la función y la legitimidad de las Fuerzas Armadas. Y total, como se decía en esa época, no tenemos enemigos. Te iba a decir, un poco aparecen al lugar del inservible. Claro. Para la sociedad incluso. No, y además del inservible, todos estos 12 años de relato, además de inservibles, la policía es mala, el militar es malo, entonces encima de inservibles, malos. Sí, son parte del aparato represivo del Estado. Sí, total. Bueno, entonces, que además se demoniza como función, digamos. Entonces, algún punto, ¿me entendés? Sí. En algún punto vos tenés un problema. Vos misma sociedad, te generaste un problema. Sí, te pegaste un tiro en el pie en un punto. Y que no lo puedes resolver ahora. Es un tema. Ahora, ¿qué pasa? Vos traes el concepto de etos, digamos, que entre otras cosas implica la finalidad o la razón por la cual existen. Estamos de acuerdo en la amenaza exterior. Yo quiero tratar esto con prudencia, digamos, por lo inminente, y porque si lo tratamos con reminiscencia de viejos episodios, probablemente no podamos lidiar con este problema. Pero, ¿qué pasa con amenazas como la que representan grupos como RAM, si es lo que parece? Vos tenés fuerza de seguridad. Y ahí no hay que caer. Vos decís que eso es interno, es puramente interno. No, hoy por hoy están mejor equipados las fuerzas de seguridad de las fuerzas militares. Bueno, pero esa es otra historia, no es conceptual, es práctico. Es interdependiente, vos lo tenés cruzado con Chile, pero el actor es no estatal. Siendo actor no estatal, las fuerzas de seguridad que operan en que operan en el territorio nacional, lo que tienen que encargar son las fuerzas de seguridad. Ahí vamos, pero el conflicto, si hay algo que caracteriza el conflicto moderno, es que opone a un actor estatal con un actor no estatal. No en todos los casos. Pero es muy característico del conflicto moderno. En general el terrorista es un actor no estatal, apoyado por Estado, encaramado en un determinado Estado en un momento, por una alianza circunstancial. Totalmente. Pero como enemigo no es un Estado.
Estoy de acuerdo, pero ¿qué es lo que te da la brújula de eso? Es el dónde te opera. En el caso de la Argentina, que no solamente por ley lo tiene tajantemente establecido, sino también por los espacios y por las características de fuerzas que tenemos nosotros, tranquilamente la Gendarmería se puede hacer cargo. Tranquilamente. Entonces no tenés ese problema. No tienen el poder vamos a hablar en términos de fierro, no tienen el poder de fuego, ¿sí?, para desafiar activamente a la Gendarmería. Entonces no necesitas involucrar al ejército en esas cosas. Ahora, si el día de mañana en una coalición internacional el ejército o la Fuerza Aérea Armada decide actuar contra un actor no estatal en otro territorio, es otra cosa. ¿Me explico? Y ahí nos daremos otro debate si vale la pena o no vale la pena intervenir. ¿En otro territorio a qué te referís? ¿Que no es el nuestro? Claro, exactamente. Está bien. Pero ahí... Se entiende lo que digo. Sí, una cosa es trabajar con tu propio territorio, que donde vos tenés fuerzas operativas que sirven, que son útiles y te han demostrado su utilidad. Y otra cosa es operar overseas. El día de mañana puede ser una realidad también. ¿Por qué no? Claro. Así que eso está buenísimo que lo pongas así, Juan, porque va empezando a ponerle contornos a algo que es muy difuso, ¿viste? No es que necesitas, y además necesitas ponerle relacionada a la discusión, porque si no vos lees a toda esta gente que estuvo trabajando en defensa y que en algunos casos todavía continúan trabajando en defensa y que siguen diciendo que no saben, digo, si se suponen especialistas en defensa, no saben diferenciar cómo operar con el terrorismo en distintos niveles, no entienden los niveles de operatividad del terrorismo, por ejemplo, para discutir racionalmente. Claro. O cada vez que hay un acuerdo con los Estados Unidos, aparece la sombra de no, es el imperialismo que nos viene a poner la bota. Fue esta gente en defensa la que decidió generar el mayor problema de seguridad de la República Argentina interestatal cuando decidieron la instalación de infraestructura de uso dual controlada por el gobierno, por el ejército chino en la Patagonia Argentina. Mirá el pequeño despelote de soberanía directamente. Hicieron sin consultar. Sí, completamente. Sí. La verdad que haces bien también en traer eso porque se pasa, ¿no? Han sido muy hábiles en cubrirlo. ¿Eso significa que me voy a pelear con los chinos? No, eso significa que el día que los norteamericanos y los chinos se agarren, fíjate bien en qué lugar quedas parado. Y eso es un problema de defensa. Sí, y es un problema también ahora, o sea, podrán no cobrárnoslo, pero ellos ya saben en qué lugar vamos a quedar necesariamente parados y pasar algo entre ellos. Y exactamente. Y ahí tenés un problema. Hay una dimensión. Tenés un problema político. Entonces, toda esta gente que habla porque, por ejemplo, Martínez, recuerdo que decidió hacer un acuerdo para mejorar justamente una capacidad secundaria, que es el tema de desastres naturales. Entonces se hicieron acuerdos con las guardias nacionales y demás. Salieron escandalizados a decir que volvía el alineamiento carnal, las relaciones carnales y todo lo demás. Pero se guardan esta gente un silencio que es vergonzante en relación a las instalaciones militares, a las instalaciones de uso dual existentes en la Patagonia Argentina. Entonces, hay que poner un poco de racionalidad en el debate, porque si no, y esto es algo que el gobierno está comunicando bien, ¿no? Por otro lado. Así como hemos hablado bien de ciertas decisiones de comunicación gubernamentales, en este caso, cuando se habla de defensa, dicen, mira, la verdad que nosotros le damos esto y no vamos a romper porque China es un socio nuestro natural y que tiene que seguir siendo socio, igual que los Estados Unidos, porque si el día de mañana ellos se agarran, vos tenés un problema. Sí, de hecho la defensa es un asunto en el que el gobierno no termina de hacer pie todavía, ¿no? Es decir, no sé si se ha ocupado con la misma intensidad con que de otros temas. Me parece que la llegada, exactamente, creo que la intensidad es menor porque justamente la discusión acerca de prioridades nunca, mejor dicho, la discusión acerca de prioridades nunca fue, defensa es un asunto prioritario, hasta que pasan las cosas que pasan. Sí. Pero, de vuelta, esto no es de ahora, son aviones que no vuelan, pilotos que no les funcionaban los asientos eyectores, etcétera, errores y ¿cómo se llama? Problemas en los entrenamientos, caída de las horas de navegación, etcétera. Juan, muchísimas gracias por la charla. No, por favor, al contrario, espero que
que próximamente que Bendito Submarino se encuentre, la tripulación se encuentre, que podamos dar vuelta la página de este triste evento. Sí, se encuentre y podamos saber cualquier caso, saber qué es lo que pasó para tomar decisiones sobre hechos. Sí, totalmente. Discutir sobre hechos como hicimos nosotros ahora. Sí. Juan, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Era Juan Bataleme, que es nuestro especialista en política exterior y relaciones internacionales. Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, FM 95.5, periodismo en FM.